Buenos días, he venido esta mañana con una cesta, bueno, un par de cestas para cosechar. Por los tomates, quiero cosechar también un poco de maíz, algunos calabacines que vi ayer que ya estaban listos, algún alficós creo que hay, y albahaca y orégano, creo que ya está. Los tomates empiezan ahora a estar maduros o a madurar, sobre todo los cherries. Los cherries son geniales porque producen un montón de fruto, en kilos probablemente produzcan igual que los grandes, pero en cuanto a cantidad de fruto, número de frutos, los cherry producen más. Siempre, al ser un fruto más pequeño, madura antes y eso siempre da gusto al principio de la temporada poder empezar a cosechar antes. Como no hemos estado aquí el último mes, los tomates no se han podado y guiado como como yo habría hecho si yo hubiera estado aquí. Y eso me ha obligado a podar o, cultivar los tomates este año de una manera diferente, un poco más salvaje. En vez de tener una sola guía, una sola rama, ahora tienen muchas ramas. He intentado atar todas las ramas que he podido, pero no puedo atarlas todas porque son un montón de ramas. Y además no he podido poner los palos como yo suelo poner rectos en el centro, entonces los he tenido que poner como desde el lado, pero entonces las plantas ahora se apoyan también en estos palos y creo que va a estar bien. No me preocupa demasiado, los tomates se les ve sanos, se los ve bonitos y ya están empezando a producir, tienen bastante tomate, bastante fruto, lo cual está muy bien. Pavo, no me robé los tomates. Bien, creo que ya no hay más tomates. No está mal para una primera cosecha. Ahora voy a cosechar calabacines, a ver si hay alguno que hay que polinizar. Os quiero enseñar este calabacín. Esto es un calabacín marroquí. Son semillas que nos dieron a la Mireia de la Tanina. Pavo, no me ataque, ¿eh? ¿Cómo estamos? Voy a tener que llamar a Neo, ¿eh? El pavo y la cámara, no hay manera. Lo ideal sería venir con un cuchillo. Es bonito, ¿no? Es así largo y clarito y tiene pinta de ser bastante tierno. Vale, sigamos. Este calabacín es un calabacín redondo. Me encantan los calabacines redondos, me parece que tienen un tamaño así como muy lindo. Vamos a ver si hay alguno que hay que polinizar, pero sé que hay alguno más que cosechar. En el Huerto Tour de junio mencioné que los calabacines, ya la planta tenía un tamaño razonable
para estar produciendo bastantes calabacines. Si habéis cultivado calabacín alguna vez, una vez empiezan a producir es difícil estar al día con toda la producción porque producen un montón. Y no estaba ocurriendo. Mi madre y Mike no habían cogido ni un solo calabacín, lo cual pues es raro. Muchas veces lo he mencionado, sobre todo cuando planté los calabacines, que a veces los calabacines no se polinizan bien y por eso intento plantar, por ejemplo, cosmos o cinias entre los calabacines para que esas flores salgan por encima de la planta del calabacín, y es una flor llamativa encima de todas las hojas del calabacín, porque a veces a las abejas les cuesta entrar y meterse a las flores de calabacín para polinizarlas. Y entonces, muchas veces, si ves que está la flor del calabacín, parece que ya la flor se muere y el calabacín empieza a crecer un poco, pero de repente empieza a ponerse amarillo y se pudre y ya está, y no hay calabacín que comer. Pues cuando eso ocurre, en muchas ocasiones es por falta de polinización. Y yo estaba viendo las plantas que estaban llenas, digamos, de pequeños calabacines que no habían llegado a madurar y que se lo estaban comiendo, yo qué sé, los bichos bola. Pues lo que he estado haciendo desde que he vuelto, todos los días vengo por la mañana porque las flores del calabacín, tanto las masculinas como las femeninas, se abren por la mañana. Eso, he venido todas las mañanas a polinizar. También me he dado cuenta, que a ver si ahora os puedo enseñar, que muchas de las flores tienen muchas hormigas, que, bueno, imagino que algo hay dentro de las flores que les gusta a las hormigas, no sé, a lo mejor algún exudado azucarado. Entonces están muchas flores llenas de hormigas. Y yo creo que a las abejas no les gusta que haya tantas hormigas, entonces no acaban de meterse dentro de la flor a hacer su trabajo porque las hormigas están ahí molestando. Ahora mismo no sé qué hacer para evitar las hormigas. Y si vosotros sabéis cómo evitar las hormigas dentro de las flores de calabacín, dejádmelo en los comentarios. Pero otra opción que conlleva más trabajo es polinizar tú los calabacines y te aseguras de que se ha polinizado. Y yo estoy viendo, bueno, los resultados los habéis visto, que ahora ya estoy cogiendo calabacines y ya tengo un cajón del frigorífico lleno. Tengo que averiguar qué hacer. Claro, que a gran escala, si tienes un campo entero de calabacines, pues habría que hacer otra cosa. Voy a ver si hay alguno que polinizar para enseñaros. Bien, la polinización manual, llamémosla así. Todo empieza con una herramienta de polinización. Porque tú no eres una abeja y te hace falta, pues, una herramienta. Y a veces, en casi todas las ocasiones, la mejor herramienta para hacer cualquier cosa es la que tienes. Hay gente que sale con un pincel. Yo en la huerta no tengo un pincel, no me he traído un pincel. Y lo que sí que hay siempre en la huerta es algún tipo de espiga. Hoy tengo esta, a veces cojo otro tipo de trozo de planta, y esto lo vamos a usar para coger el polen de la flor masculina y ponerlo en la flor femenina. Hay gente que coge la flor masculina entera, le quita los pétalos y usa la flor entera para polinizar. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que a veces, bueno, pues al final lo que estás haciendo es quitar esa flor entera, que luego las abejas no van a poder consumir ese polen o polinizar otras flores que tú no hayas polinizado, o si la quitas y luego para el día siguiente no ha salido otra flor masculina, no vas a tener con qué polinizar. Bueno, yo prefiero no hacer eso. Lo que hago es usar una pequeña herramienta y me va muy bien. Os voy a enseñar. He visto que esa planta de calabacín tiene una flor femenina que polinizar, pero no tiene ninguna flor masculina abierta. O sea que vamos a venir aquí a buscar polen de una flor masculina. Veréis. Esto es una flor masculina. Si veis, tiene un tallo muy largo que sale desde el tallo de la planta y sube hasta la flor. Y luego, si os fijáis dentro, pues tiene, digamos, una puntita, y esa puntita está llena de polen. Pues vamos a coger ese polen. Y tal que así. ¿Veis cómo se ha quedado llena de polen? Vamos a polinizar. Aquí está la flor femenina que queremos polinizar. ¿Veis cómo es diferente el centro? Y la base, a ver, es un pequeño calabacín. Así se reconocen. Y ahora con nuestra herramienta de polinización, que está llena de polen, hacemos así. Pues es así de fácil. Me paseo por la huerta, que es una jungla este año. Bueno, mi huerta siempre es un poco jungla, pero este año todavía más. Y difícilmente voy llegando a todas las flores, y lo bueno de ir
todas las mañanas mirando todos los calabacines para polinizar, es que te das cuenta de que hay uno que cosechar cuando hay uno que cosechar, porque los calabacines, si te pasas un día o ya te pasas 2, se te hace un monstruo de calabacín que ya no te quieres ni comer. Otra cosa que quiero cosechar hoy, que he estado cosechando esta semana ya, es maíz. Esta es la primera tanda, bueno, aquí entre los calabacines y por ahí detrás de ese enorme girasol, planté la primera tanda de maíz y he estado cogiendo ya maíz y bueno, hoy voy a coger un poco más. Bien, esta planta, por ejemplo, este ya está maduro. ¿Veis que los pelitos están ya marrones? Y también ya se ve este ángulo que hay entre la planta y la mazorca se ha hecho más grande. Yo imagino que es que los granos ya se hacen grandes y como que empujan y hace que esto se abra más. Pero bueno, yo así lo veo y además toco por aquí y noto que hay un punto en el que deja de haber granos gordos y ya como que no hay granos. Porque el maíz cuando madura, los granos se engordan, ¿no? Pues si está aún madurando, habrá como un degradado de gordos a más finos, más finos, más finos. Mientras que cuando ya ha terminado de madurar, está gordo y ya no gordo, porque ya no hay granos que engordar. Lo vamos a coger, tal que así. Y lo que haré luego es venir y todas las plantas que he cosechado ya, llevárselas a los caballos, que se van a poner muy contentos. Ya que estamos, antes de ir a otro bancal, voy a cortar las plantas que ya hemos cosechado. Yo no sé si es por lo cerca que planto las plantas o si es lo normal, pero a mí cada planta de maíz me suele dar una mazorca decente y ya está. No me suele dar una segunda. Y el maíz siempre, en vez de arrancar la planta, lo que hago es cortarla a ras del suelo y así las raíces se quedan en el suelo, es donde deberían estar. Los caballos van a estar contentos. Bueno, en este bancal están las cebollas, parte de ellas ya las cosechamos el otro día y no sé si veis ahí, ese es el de las patatas, que ya las he cosechado todas, y he empezado a sembrar maíz, que ya va a ser la última siembra de maíz que voy a hacer este año, porque el año pasado la última siembra la hicimos creo que a mediados de julio y esa siembra no salió del todo bien. Yo creo que este año puede salir mejor, está en un bancal mejor, está mejor preparado el bancal que el del año pasado, el riego está mejor, con lo cual yo creo que puede ir bien. Pero yo creo que ya va a ser la última siembra aquí y tengo otro bancal por ahí que también voy a sembrar y ya estaría. Y antes de ponerme a cosechar cebollas y orégano y quizá albahaca, os quiero enseñar una cosa. Esto que veis aquí es una planta de cale rizado, morado, creo que es el que se llama Red Russian, que bueno, esta primavera lo he dejado para que haga flor y haga semilla. Mi intención era coger esa semilla para poder usarla para sembrar, pero no he estado rápida y se han abierto todas las semillas, con lo cual están por todo el suelo. Os voy a enseñar. Estas semillas que están por todo el suelo han empezado a germinar. Pues bien, ¿qué me dice eso? A mí me gusta guiarme por, digamos, los ciclos naturales a la hora de sembrar y eso. Por ejemplo, no me gusta plantar los tomates fuera del invernadero hasta que no vea que los tomates están empezando a germinar en el suelo, de semillas del año pasado y eso. Pues igual va para las semillas, digamos, el semillero de otoño-invierno que se hace a finales de verano para poder cosechar algo en invierno. Igual. Si yo veo que empiezan a germinar acelgas, es cuando voy a empezar a sembrar acelgas en el invernadero. Si veo que están empezando a sembrar cales, es cuando quiero empezar a sembrar cales en el invernadero. Y realmente este otoño lo hablé mucho,
que este año me apetecía hacer el semillero de otoño-invierno un poco antes. Normalmente lo hago a mediados, finales de agosto, y este año lo quería hacer en junio. Bueno, en junio no he estado ni he tenido tiempo, y ahora que estoy viendo que germinan estas plantas, ha sido un recordatorio de: Carolina, ya te puedes poner a sembrar tu semillero de otoño-invierno, que bueno, no voy a sembrar ni lechugas ni acelgas, porque las acelgas no las estoy viendo aún, ni nada de eso. Voy a sembrar sobre todo, o solo, brasicáceas, brócolis, cale, coliflor, coles de Bruselas, y probablemente luego, por ejemplo, el brócoli sí que siembre más adelante en agosto, pero sembrando ahora a principios de julio, espero poder coger brócolis en otoño, porque normalmente sembrando en agosto el brócoli no lo cojo hasta la primavera siguiente. Con lo cual, a ver si tengo tiempo esta semana para empezar ya a limpiar el invernadero y empezar semillero de otoño-invierno, lo cual es como muy contradictorio, ¿no? Estamos en pleno verano cogiendo tomates, pero ya voy a empezar a sembrar coles. Pero bueno, me ha hecho ilusión ver esas semilletas ahí, y creo que algunas de esas quizá las saque para meterlas en el semillero, o simplemente las dejaré ahí y cuidarlas ahí. Voy a coger algunas cebollas que he visto que ya están. Siguen verdes, ¿veis? Esta cebolla está la planta aún verde, pero bueno, la planta está bastante fea y se ha doblado, y si justo en la doblez lo toco, se nota que ya no está turgente, está blandito, y bueno, eso me indica que ahí ya no está corriendo mucha savia ya, y que la cebolla ya está para cosechar y secar. Voy a coger todas las cebollas que estén como esta. ¡Ah! ¡Mira qué bonita! Está roja. Las voy a poner a curar donde, bueno, y a secar, donde las suelo secar, ahora os enseño. Y el resto, las que estén, aquí tengo muchas variedades y ya no sé ni cuál es cuál, pero las que están así rectas, de momento las estoy dejando. Hay gente que las dobla para que empiece a, digamos, engordar naturalmente, pero bueno, yo no hago eso y no sé, no siento que me haga falta. Voy a cogerlas todas. Bueno, esas son todas las cebollas que voy a cosechar hoy. Poco a poco se va vaciando el bancal. Creo que lo que voy a hacer es mantener ese bancal y quizá en ese bancal plantar ya las brasicáceas que voy a hacer en el invernadero. Pero bueno, voy a cosechar orégano, porque el orégano, a veces cuando tienes una planta de orégano, a mí me ha pasado, dices, joder, ¿por qué mi orégano cosecho las hojas? ¿Y por qué cuando lo seco no huele tan bien o no huele tan intenso como el orégano que compro seco en un bote en el supermercado? Pues la razón es, aquí tenemos una planta de orégano y veis que tiene hojas y ahora ya está empezando a florecer. Pues las hojas huelen mucho cuando son hojas, sobre todo si las coges grandes, pues bueno, huelen a orégano, está bien. Pero las hojas, en cuanto las secas, ya no huelen tanto. Pero las flores, amigos, son lo más importante del orégano y es lo que hay que cosechar. Porque si os dais cuenta, las flores, ¿veis esas formitas que tienen? Igual que lo que compras en el supermercado. Lo que estás comprando son flores. Bueno, en realidad estos son, digamos, las brácteas de la flor, lo que está alrededor de la flor, porque os voy a enseñar uno que ya haya abierto flores. Aquí tengo uno. ¿Veis eso blanco de ahí? Eso es una flor. O sea, quiere decir, todo esto verde es como lo que rodea y protege la flor y la flor luego sale en el centro. Pues queremos cogerlo justo antes de que haya abierto las flores blancas, pero después de abrirse las flores blancas, enseguida todo esto se pone marrón. Yo voy a cosechar todo lo que pueda ahora, porque todos los años se me pasa el momento de cosechar el orégano. Pero este año no. Y esto del orégano es muy parecido a lo de la albahaca. Cuando os digo que cuanto más coseches la albahaca, más produce, pues esto es un orégano que cogí la flor el otro día para ponerlo en pan y si veis ya está empezando a hacer más flores. Con lo cual, cuanto más cosechéis las puntas florales del orégano, más puntas florales va a hacer y más orégano tendrás. Es un ciclo muy bonito.
Cuanto más coges, más da. Increíble. Y todo este orégano lo que haré será secarlo, porque es como mejor se conserva. Se puede secar, digamos, al aire. Las aromáticas siempre se deben secar a la sombra, preferiblemente en un lugar oscuro, porque la luz del sol estropea todas las propiedades, digamos, aromáticas de las plantas aromáticas. O sea que hay que secarlo a la sombra. Realmente quiero hacer una deshidratadora solar, pero bueno, este año no ha sido el año. Quizá para el año que viene. Esto es todo el orégano que he sacado. No es mucho, pero se me está queriendo escapar por debajo. Ya voy a dejarlo por hoy. Quería cosechar albahaca, pero he caído en que hoy no voy a tener tiempo de procesarla, porque realmente lo que quiero hacer con albahaca, que va a ser bastante albahaca, es pesto, y hoy no tengo tiempo para hacer pesto, con lo cual ya lo haré otro día. Aquí es donde curo seco mis cebollas. Es debajo de esta mesa. Aquí en esta mesa normalmente damos de comer a los pavos. Está muy bien porque tenemos estos bancos puestos debajo de la mesa y casi no los usamos, con lo cual es un sitio donde se están secando a la sombra, tienen ventilación. Está muy bien. Estas son las que coseché el otro día y estas son las que coseché hoy. Por cierto, hablando de pavos, ya os mencionamos que sospechábamos que Esmeralda estaba incubando huevos. Pues el otro día, si me seguís en Instagram ya lo sabéis, encontramos su nido. Es tan linda, está ahí sentadita, tiene 4 huevos. No sabemos cómo va a reaccionar o cómo de asustadiza es para poder tocarle los huevos, pero hemos decidido no tocarle los huevos y dejar que la cosa siga su curso, pero sí que el día que encontré su nido y ella no estaba sentada, había 4 huevos y los miramos con una linterna que así a la luz del día se ve fatal, pero se veía que tenían consistencia buena, con lo cual eso es bueno. Estamos muy emocionadas y esperamos que dentro de un par de semanas salgan pavitos. ¿Os lo podéis creer? Yo ni me lo creo. Pero bueno, yo ya voy a guardar el resto de la cosecha. El maíz va al frigorífico, los calabacines también, los tomates no los suelo guardar en el frigorífico, los dejo ahí en la encimera. El orégano lo voy a secar en la deshidratadora. Ah, y voy a también llevarle las hojas de maíz a los caballos. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.